Bueno, vamos a continuar con el programa y como decía hace un momento, no sé si ustedes estaban, pero la participación de Richard Peña es de manera remota en este ejercicio híbrido. Pues bueno, también exploramos el hecho de que pudiéramos escucharlo con esta conferencia magistral sobre cine y movimientos del cine experimental y cine de vanguardia. Justo en este día nos parecía también hacer este acercamiento, empezando por la charla, la presentación de LEC, la mesa de diálogo que acabamos de tener, y cerrar esta mañana de reflexiones con la conferencia de Richard. Pues también creo que puede ser estimulante. Se mencionaba en la mesa anterior esta parte de los movimientos o el cine de vanguardia más desde el norte, ¿verdad? Desde esta región del mundo, y creo que es parte de lo que nos propondrá Richard, así es que gracias por quedarse y gracias, Max, por acompañarnos a presentar esta conferencia. Gracias, Isa. Sí, yo celebro la participación de Richard Peña. O sea, en esta sesión de Richard, pues además de ser un aliado permanente de FICUNAM, siempre nos han brindado pues momentos muy luminosos y de lucidez y de información muy valiosa para contextualizar el cine que se exhibe en FICUNAM y el cine en general, ¿no? Richard Peña es una autoridad en varios aspectos pues del cine, o sea, su conocimiento abarca cine que proviene de prácticamente todos los continentes, y su visión retrospectiva del cine, que es algo que yo quisiera resaltar de esta sesión, me parece muy pertinente, muy valiosa. No todos tienen esa visión y ese rigor histórico y académico también, para poder exponer pues todas las implicaciones históricas y sociales que acompañan ciertas tendencias que ha tenido el cine a lo largo de la historia, como también lo son las vanguardias cinematográficas, que como todo arte también responden a toda una suerte de, pues a todo un tinglado histórico-social, ¿no? Entonces celebro que hayan invitado a Richard Peña y pues nada, para mí es un honor estar aquí presentándolo. Yo, para hacer honor a su trayectoria, voy a tomarme la confianza de leer su semblanza. Es una semblanza breve, pero no quería dejar de hacerlo. Richard Peña es profesor de estudios cinematográficos en la Escuela de las Artes de la Universidad de Columbia, donde se especializa en cine internacional y teoría del cine. Fue director del programa de la Film Society del Lincoln Center y del Festival de Cine de Nueva York de 1988 al 2012. Ha organizado retrospectivas de Michelangelo Antonioni, Sacha Guitry, Abbas Kiarostami, Robert Aldrich, Gabriel Figueroa, Ritwik Ghatak, Kira Muratova, Youssef Chahine, Yasuhiro Ozu y Carlos Saura, entre otros, así como ciclos dedicados al cine africano, chino, cubano, polaco, húngaro, árabe, coreano, soviético y argentino. En 1992 creó la serie El Cine Español Ahora en el Lincoln Center en colaboración con el Ministerio Español de Cultura, y en 1996 Rendezvous con el cine francés. Imparte frecuentemente conferencias a nivel internacional sobre una amplia variedad de temas de cine. En 2014 a 2015 fue profesor de estudios brasileños en Princeton, y en 2015 y 2016 de teoría del cine en Harvard. En 2016 participó en la Cátedra Bergman de la UNAM, donde ofreció la serie de conferencias Los márgenes del cine norteamericano. En 2017 impartió el curso Cine Internacional después de 1990 en la Universidad de Beijing. Actualmente es copresentador del programa Semana Reel 13 del WNET Channel 13. Pues no siendo más, no sé si quieres tú añadir algo más. Solo para que no se me olvide pasar este mensaje de parte de Richard, bueno, que no puede estar presencialmente con nosotros, pero si alguien tiene una pregunta o algún comentario que hacerle, nos lo pueden hacer llegar para que se lo enviemos y puedan intercambiar ahí algún correo o algo con él. Entonces, bueno, dejar esa posibilidad del diálogo no está cerrada. Pues ahora sí sería todo, y muchas gracias a FICUNAM y a las instancias que hacen posible esto, el seminario, que son Santander, Programa Ibermedia, el Centro Cultural de España en México. Pues gracias a las iniciativas que nos permiten estar acá. Ahora sí vamos a comenzar. Gracias.
Muy buenas tardes a todos. Soy Richard Peña, un profesor de Historia del Cine, de Media de Columbia University, y es más una vez un placer estar con ustedes en este seminario en la Ciudad de México, en el FICUNAM, el público del futuro. Me han invitado otras veces, pero siempre es un gran placer porque siempre es un desafío, porque tengo que no solamente pensar en de qué voy a hablar, pero también componer una charla. Entonces, este año, después de unas conversaciones con Paula Astorga y Isabel Rojo, empecé a pensar un poco sobre la historia del Super 8. Entonces voy a hacer una charla que empiece con un tratamiento un poco más general de algunos asuntos sobre la historia de media y después paso a hablar más específicamente de Super 8 y espero que esto sea no solamente útil para ustedes, pero que hace que ustedes reflejen un poco sobre el lugar de las medias. Una mirada rápida a la historia del diseño de medios nos recuerda que los medios portátiles, máquinas que llevamos, no son exclusivos del presente. Radios con pinzas para el cinturón, cámaras con correas o incluso televisores con asas demuestran la importancia del cuerpo a lo largo de la historia de los medios. Los mecanismos con ruedas como carros y plataformas rodantes también han ayudado a distribuir nuestra carga mediática. No solo hemos desgastado nuestras máquinas, sino que también las hemos empujado y tirado. El teórico canadiense de los medios, Marshall McLuhan, escribió una vez que los medios son extensiones de nuestro ser físico y sensorial. Además, los medios pueden penarse como parte de nuestro peso diario, agregando peso o incluso una silueta o forma, andar particular a la forma en que nos movemos. Este emparejamiento de medios portátiles con nuestros cuerpos y sus movimientos dice algo sobre las formas en que los pequeños dispositivos actúan como interfaces entre nosotros y nuestros contenidos culturales, introduciendo dinámicas que dan forma a nuestras relaciones con los medios y en el sentido más amplio. Cuando los medios son portátiles, surgen conceptos afines: accesibilidad, asequibilidad, facilidad de uso, durabilidad, adaptabilidad y lo que es más importante, programabilidad. Lo que da forma al quién, cuándo, dónde, qué y por qué de la experiencia y el uso de los medios. Como tales, los medios portátiles han permitido transformaciones de conceptos y prácticas básicos, no solo de hacer, mirar y escuchar, sino también de ocio, aprendizaje y trabajo, por nombrar solo algunos. Algunos dispositivos de medios se asocian más fácilmente con cualidades que podemos agrupar bajo la rúbrica de portabilidad: radios de transistores, teléfonos celulares, computadores portátiles, cámaras de 8 milímetros. Cada uno de estos implica fácilmente un movimiento a escala humana. Caben en nuestros bolsillos o en nuestras manos. A menudo funcionan mientras estamos en movimiento y a menudo se pueden transportar con un esfuerzo mínimo. Utilizados en muchos lugares, los dispositivos de medios portátiles realizan una variedad de funciones y permiten cierto grado de control por parte del usuario. Sin embargo, para algunas formas de medios, el concepto de portabilidad ha sido mucho menos importante. Tomemos, por ejemplo, la historia del cine.
La sala de cine decididamente imposible de transportar durante muchos años desempeñó un papel clave en nuestra comprensión de dónde y por qué vemos películas, ayudándonos a distinguir las películas de otros medios de imágenes en movimiento. No cabe duda de que los espacios oscuros y seductores del teatro, que albergan pantallas gigantes, sonidos multidimensionales y a menudo climas controlados, calificación, aire acondicionado, son fundamentales para el surgimiento del cine como una forma industrial, artística y popular. Estos sitios han alojado las pantallas y proyectores que transformaron imágenes y sonidos impresos en celuloide en experiencias audiovisuales a gran escala, es decir, la magia del cine. Los proyectores y los teatros son fundamentales para nuestra experiencia de historias grabadas, ideas, información, viajes, arte, entretenimiento y lo que ha significado mirar y escuchar a lo largo del siglo XX a los principios del siglo XXI. Nuestra fascinación por las salas de cine es en parte una fascinación por las arquitecturas de proyección y confirma la importancia sostenida de la iluminación, amplificación y actuación a gran escala para nuestras vidas influenciadas por los medios. Sin embargo, especialmente cuando miramos hacia atrás desde el perspectivo del siglo XXI, es evidente que las salas de cine no son más que una pequeña rama de la realización y proyección de películas que durante los años ha representado al todo. Nuestra fascinación por las salas de cine y los objetos que se proyectaban en ellas han empeñado nuestra capacidad para ver y evaluar la gama completa de dispositivos de grabación y proyección de películas. La compleja historia de las cámaras y proyectores cada vez más pequeños y livianos ha sido relegado durante mucho tiempo a las márgenes de la historia del cine. Sin embargo, por su gran número, varios tipos de cámaras y proyectores portátiles han eclipsado fácilmente el arquetípico equipo de películas en 35 milímetros. Además, estos dispositivos cada vez más portátiles han permitido que surjan formas que no solo eran más extensas, sino que en realidad eran distintas del cine teatral. Los proyectores portátiles no eran simples curiosidades destinadas a acumular polvo en los sótanos, no eran meramente un recuerdo, ni se limitaban a unos pocos aficionados. Tampoco deben entenderse principalmente como un método deficiente para recrear la ilusión perfecta del cine teatral profesional. Más bien, a mediados del siglo, los proyectores de películas portátiles en los Estados Unidos y en otros lugares eran tecnológicas, cotidianas, altamente productivas, comunes, familiares y accesibles, que ofrecían una variedad diversa de películas a millones de espectadores. Comprenden un elemento ampliamente visible de una próspera ecología de los medios pequeños que catalizan una mirada de prácticas mediáticas desconocidas, pero generalizadas e influyentes. El hecho de que estos dispositivos ya fueron un elemento común de un ecosistema de medios en expansión a mediados del siglo hace que finalmente abordar su lugar en la historia del cine sea más necesario que nunca.
Esta visión ampliada de la historia de medios también demuestra que las cámaras portátiles y los dispositivos de visualización que actualmente llevamos en nuestros bolsillos, como nuestros teléfonos celulares, descienden precisamente de el linaje de dispositivos de medios del siglo XX que efectivamente normalizaron el lugar de las imágenes en movimiento pequeñas y accesibles en nuestras vidas cotidianas e institucionales. Más que una aberración reciente del teatro oscuro y inmóvil en el que solíamos ver películas, las dinámicas dispersas, formales e informales de las imágenes en movimiento se tratan aquí como elementos centrales del siglo pasado y del actual, indicando la continuidad, no ruptura, simbolizada por nuestro actual entorno de medios móviles multiplataforma. Las fechas claves en esta historia revisada incluirían 1923, el año de la introducción de 16 milímetros en el mercado estadounidense; 1932, el año de la aparición de la tecnología de 8 milímetros; y finalmente 1975, año en el que un nuevo calibre, Super 8, estuvo disponible para los consumidores. Estos nuevos calibres, más pequeños y livianos, utilizaron material de película no inflamable y diseñaron con precisión para maximizar la facilidad de uso y el movimiento, en contraste con la tecnología profesional de 35 milímetros que se usa en los cines. La difusión de estos dispositivos diminuidos hasta la Segunda Guerra Mundial fue constante, aunque en comparación con el auge contemporáneo del radio, bastante menor. Una parte del comercio estadounidense utilizó cámaras y proyectores portátiles para sus actividades de comunicación, relaciones públicas, publicidad e incluso exhibición. También hubo un uso menor hasta finales de los años 30 en escuelas, museos e incluso domicilios particulares. Sin embargo, los años de la guerra provocaron un tremendo aumento en la fabricación de proyectores de calibre especialmente pequeño. En 1943, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos era el principal cliente de Hollywood. Las Fuerzas Armadas estadounidenses constituían entre el 15 y el 20% de la audiencia de las películas estadounidenses entre 1943 y 45. Como ha escrito la crítica Heidi Wasson, citando, donde quiera iban los soldados, inevitablemente los seguía un proyector. Fin de citación. El auge de los proyectores de pequeño calibre continuó después de la guerra. En 1947 había poco más de 18,000 salas de cine convencionales de 4 paredes en los Estados Unidos. En realidad, 3,000 menos de que en 1939. Este mismo año, los fabricantes estadounidenses como Bell & Howell, Kodak, RCA y Victor Animatograph enviaron más de 92,000 proyectores de 16 milímetros y, sorprendentemente, más de 215,000 proyectores en 8 milímetros. A lo largo de los próximos 10 años, las salas de cine convencionales de 35 milímetros
continuarían disminuyendo en número, bajando a poco más de 11,000 en 1959. En cambio, en ese mismo año, se estimó que había 4,5 millones de proyectores de pequeño calibre en todos los Estados Unidos. 10 años más tarde, en 69, el número de proyectores de pequeño calibre casi se había duplicado a 8,5 millones, mientras que las salas de cine convencionales sumaban menos de 10,000. Por lo tanto, mientras las representaciones teatrales convencionales estaban disminuyendo constantemente, los pequeños, adaptables, programables y portátiles dispositivos de cine aumentaron dramáticamente, moviéndose a hogares, escuelas, bibliotecas, trenes, museos, fábricas, laboratorios de investigación, oficinas gubernamentales y corporativas, así como a seguir teniendo presencia en las Fuerzas Armadas. Tales números hacen de la portabilidad una proyección hecho básico en la historia del cine y los medios, lo que complica la suposición ordinaria en los estudios cinematográficos de la centralidad de la sala de cine y nuestra experiencia dentro de ella. Esta nueva infraestructura tecnológica multiplicó el número de lugares donde se podían ver y proyectar películas, convirtiendo no solo el visionado de películas, sino también la programación cinematográfica en un elemento básico de la vida cultural. Las muestras de cine se convirtieron en actos cotidianos que requerían selección, curaduría y presentación. La capacidad de programar películas, de elegir lo que se proyectaría y vería, convirtió al cine en algo más similar a otros medios pequeños de consumo. Al igual que el fonógrafo y sus efectos en la música, el proyector portátil transformó cómo y por qué se hacían, circulaban, almacenaban, programaban, presentaban y experimentaban las películas. Tomemos solo un elemento de estos cambios, la circulación de películas o lo que generalmente se llama distribución de películas. Las copias de películas que se mostraban, de películas que en dos dispositivos portátiles viajaban de acuerdo con imperativos distintos de los que aparecían en las pantallas del cine comerciales. Si bien ocasionalmente se alquilaban, estas otras películas con frecuencia se prestaban, tomaban prestadas, compraban, intercambiaban o simplemente sacaban de los estantes de las bibliotecas. También comenzaron a surgir muchas colecciones privadas de películas. Títulos específicamente fueron transportados bajo la égida de instituciones oficiales del gobierno, así como a veces clandestinamente, creando circuitos de circulación de medios tanto formales como informales. Los proyectores portátiles y las películas que se producían en ellos permitían separar el control de la programación cinematográfica de las manos de una industria comercial altamente centralizada y crearon condiciones en las que prácticamente cualquiera podía proyectar una película. La actuación cinematográfica del bricolaje dispersó los poderes de proyección, difundiéndolos por igual entre aficionados, artistas, anarquistas y autoritarios. La proyección se integró en un sinfín de actividades y agendas culturales. La programación, entendida incluso como contraprogramación.
El hecho de que los proyectores portátiles lograron una masa crítica en la década de 50 proporciona otra visión de una década percibida como una en la que la televisión llegó a dominar y a amenazar la producción comercial teatral. Al traer el auge de los proyectores portátiles, cabe señalar que la rápida difusión de estos dispositivos no debe verse como otra señal del declive de la posguerra de Hollywood. Estos proyectores surgieron de los laboratorios, las empresas y el fermento tecnológico que Hollywood había alimentado y realmente necesitaba para prosperar. Si bien quienes diseñaron, vendieron y usaron proyectores portátiles, rechazaron las limitaciones de las narrativas de gran presupuesto, las tecnologías avanzadas de presentación, las copias controladas y los espectáculos reglamentados. También trabajaron con determinación para expandir el alcance tecnológico del cine en el sentido más amplio, asegurando que las imágenes proyectadas y los sonidos se convirtieron en parte integral de la vida del siglo XX. Ahora me gustaría pasar a algunos comentarios más específicos sobre Super 8. El formato de Super 8 de calibre pequeño fue desarrollado por la compañía Kodak en 1965. Se podría decir que en el apogeo de los formatos de calibre pequeño, por lo menos en los Estados Unidos. Los Estados Unidos estaban en ese momento en un auge económico. En 1965, por ejemplo, el Producto Interno Bruto Anual de los Estados Unidos, o el crecimiento PIB, era alrededor de 9% por año, algo bastante extraordinario, considerando que los Estados Unidos en ese momento era, con mucho, la economía más grande del mundo. Esa prosperidad se filtró un poco hacia las clases medias y el ingreso adicional para muchas familias significaba que la adquisición de una cámara y un proyector de calibre pequeño estaba definitivamente al alcance de la mano. Super 8 tiene orificios de rueda dentada más pequeños que su predecesor regular o el Standard 8, lo que significaba que la imagen Super 8 se extiende sobre una franja más amplia de su tira de celuloide en 8 milímetros. Como resultado, el Super 8 es casi 50% más grande en términos de la imagen normal de 8 milímetros y ofrece no solo más información, sino también una imagen más clara y mejor definida que su predecesor. Como punto de comparación, el otro formato de calibre pequeño disponible en ese momento, el 16 milímetros, en virtud de su tira de celuloide de 16 milímetros de ancho, tenía una imagen aproximadamente 3 veces más grande que cualquiera de los dos calibres de 8 milímetros. Durante varios años después de su aparición, 16 milímetros fue el indicador principal para usos aficionados, como películas caseras o de vacaciones familiares. Su uso durante la Segunda Guerra Mundial para brindar entretenimiento de Hollywood a las tropas estadounidenses amplió enormemente su presencia en la escena de los medios estadounidenses. El 16 milímetros se volvió aún más importante después de la guerra, ya que era el calibre en el que se filmaban y editaban las noticias de televisión, que recién comenzaban a fines de los años 40. Esto condujo a rápidas mejoras en los tipos de película virgen disponibles para 16 milímetros.
35 milímetros, por ejemplo, no equivaldrían al 16 milímetros en negativo de color hasta los principios de los años 50. Y con la donación o venta de proyectores de 16 milímetros exmilitares a escuelas, iglesias, museos y otras organizaciones, el 16 milímetros dominaría por completo la educación y los mercados culturales. Finalmente, el 16 milímetros se convertiría en un calibre preferido para una nueva generación de cineastas independientes, desde John Cassavetes hasta Stan Brakhage y Richard Leacock. Trabajar en 16 milímetros no solo era considerablemente más barato para estos cineastas independientes, sino, dado que su mercado iba mucho más allá de las salas de cine comerciales, rodar en 16 milímetros puso su trabajo a disposición de nuevas plataformas, como los cineclubes universitarios o los cines independientes, que casi siempre proyectaban películas en 16 milímetros exclusivamente. De hecho, el principal cineclub independiente de Nueva York hasta se llamaba Cinema 16, el cine 16. Para entonces, los 16 milímetros habían perdido su anterior mercado de películas caseras y los costos eran mucho más altos que los asociados con el 8 milímetros. Algunos cineastas serios también trabajaban en regular 8, como Stan Brakhage o Saul Levine. Pero poco después de su llegada en 1965, el Super 8 reemplazó rápidamente a Regular 8 como el calibre preferido para uso doméstico. No solo su imagen era más grande y mejor definida que la de Regular 8, sino que también era mucho más fácil de operar. Usar Regular 8 estaba lejos de ser fácil. Venía en rolos de 25 pies que uno necesitaba enhebrar manualmente en la cámara. Grandes cantidades de imágenes a menudo se perdían cuando los aspirantes al cine las exponían sin saberlo. Las cargas duraron menos de 2 minutos. Por el contrario, Super 8 fue significativamente menos engorroso. La película venía en un solo cartucho de 50 pies protegido contra cualquier entrada accidental de luz. En cuestión de segundos, uno podría insertar el cartucho y estar listo para filmar, una verdadera ventaja si se estuviera tratando de filmar una acción o evento que ocurre en tiempo real. Kodak, que originalmente introdujo Super 8, sabiamente bajó el precio comparable al de Regular 8, tanto para el material virgen como para el procesamiento, por lo que realmente no hay ninguna ventaja de continuar filmando en Regular 8. En 2 años, Kodak había dejado de fabricar cámaras de Regular 8, aunque otras empresas continuarían fabricando hasta principios de la década de 70. Aunque su uso inicial fue para el mercado amateur de películas caseras, Kodak realmente esperaba que Super 8 pudiera proporcionar una alternativa a los 16 milímetros, tanto en producción como en proyección. La creación de copias de 16 milímetros era costosa, por lo que esperaba que las copias de películas clásicas, películas educativas o películas industriales ahora pudieran exhibirse en copias Super 8. Se esperaba que la mejor de la calidad
se esperaba que la mejora de la calidad de la imagen Super 8, así como su facilidad de uso debido a un sistema de carga de cartuchos, prometerían un uso mucho más amplio de la película en la sociedad estadounidense. Para mejorar estos esfuerzos, Kodak, en un gesto un tanto sin precedentes, se ofreció a brindar las especificaciones del diseño a otros fabricantes de equipos de todo el mundo, para que la adopción del nuevo calibre sea verdaderamente internacional. Al principio fue un gran éxito y el uso de Super 8 creció rápidamente. En 1967, 30 empresas, muchas de ellas internacionales, fabricaban equipos de Super 8. Algunas de las cámaras eran bastante básicas, otras más sofisticadas. Algunos venían con adiciones como varias lentes o zooms. Algunas cámaras incluso podrían alterar la velocidad, cambiando entre 24 y 18 cuadros por segundo. Para los cineastas que alternaban entre Super 8 y el 16 milímetros, la fragilidad y la delicadeza del calibre más pequeño se utilizaron para reflejar los espacios físicos y psicológicos más privados de la vida cotidiana, tanto en la exhibición como en la producción. Los cineastas proyeccionistas podían comentar durante o entre carreras y variar espontáneamente la velocidad del proyectar, casi siempre instalado en la misma sala que el público, para que las películas pudieran experimentarse de nuevo cada vez que se proyectaban. De hecho, se animó a los espectadores serios a comprar copias de películas totalmente asequibles en ese momento para verlas una y otra vez, llegando a conocerlas como si fuera una pieza musical o un poema. El hecho de que hubiera tan poca estandarización creó un espacio en el que los nuevos cineastas podían desarrollar sus propios estilos y usos para Super 8. Así, Super 8 adquirió diferentes significados para diferentes personas y bajo costo permitió a las personas a experimentar en proyectos que habrían sido mucho más arriesgados, incluso en 16 milímetros. En el área de San Francisco, el cineasta Lenny Lipton, el autor del primer manual decente para hacer cine en Super 8, dirigió un colectivo entusiasta de jóvenes cineastas trabajando en Super 8. Derek Jarman, más tarde célebre por sus innovadoras películas queer como Caravaggio o Edwin II, comenzó su carrera cinematográfica con una serie de notables cortometrajes hechas en Super 8. Seguiría incluyendo material de Super 8 en varios de sus largometrajes como The Last of England o Angelic Conversation. En Argentina, una generación de cineastas experimentales como Narcisa Hirsch y Claudio Caldini comenzó a trabajar durante algunos años exclusivamente en Super 8. En Venezuela, el performance artist Diego Rizquez, filmando en Super 8, realizó un notable retrato de Simón Bolívar. Parte del método de Rizquez fue ampliar su material del archivo Super 8 a 35 milímetros, dando a sus representaciones del Libertador y su círculo la calidad de pinturas ligeramente desvanecidas.
Su largometraje de 1980, Bolívar, Sinfonía Tropical, fue la primera película originada en Super 8 que se mostró en una sección oficial del Festival de Cine de Cannes. Los desarrollos que realmente impulsaron el crecimiento de Super 8 fue el trabajo del cineasta Richard Leacock en MIT y el floreciente movimiento punk. En 1974, Edwin Land, el creador de Polaroid, un sistema fotográfico, otorgó a MIT y a Leacock una subvención de $300,000 para desarrollar la tecnología del cine Super 8. Leacock, uno de los pioneros del movimiento de cinéma verité estadounidense a principios de los años 60, estaba especialmente interesado en diseñar un sistema de sonido síncrono Super 8 viable y, de hecho, había creado un prototipo ya en 1972. Trabajando con los ingenieros de MIT, Leacock supervisó el desarrollo del sonido Super 8 de doble sistema, es decir, el sonido no se grabaría directamente en la película, como Kodak y algunas otras compañías ofrecían como característica de sus cámaras, sino que se grabaría en un dispositivo separado, como sería para la producción de 16 milímetros. Se consideró que el sonido Super 8 era especialmente útil para la creación de documentales más íntimos o incluso películas de diario. El tamaño pequeño y discreto de la cámara prometía una ventaja sobre los equipos mucho más grandes de 16 milímetros, que inevitablemente transformarían una situación simplemente con su presencia. La realización de diarios, la creación de retratos íntimos de la propia vida de los cineastas o sus íntimos fue un enfoque explorado por muchos cineastas del área de Boston y Cambridge en ese momento, y Super 8 se usó ampliamente en esos proyectos. En Nueva York, a principios de los años 70, un nuevo movimiento cultural, construido en gran medida, pero no exclusivamente, en torno de la música rock cruda y estridente, estaba cobrando fuerza, y Super 8 se convirtió en gran medida en su medio visual preferido. Punk, como se conoció este movimiento, presentaba varias variedades diferentes de cine en Super 8. Una era simplemente grabar las actuaciones de las bandas favoritas. Un número considerable de músicos también eran cineastas y a menudo simplemente se grababan a sí mismos incluso mientras tocaban. Una segunda tensión sería que los cineastas intentaron hacer películas de ficción, incluso largometrajes, usando Super 8. Cineastas como Vivian Dick, Erica Beckman, James Norris y Beth y Scott B. Sus películas capturaron el mundo punk crudo y marginal. Muchos de sus actores eran en realidad músicos y la edición fracturada y la combinación de actuaciones exageradas y crónica documental capturó la sensación de colapso postmoderno en una ciudad, Nueva York, que atraviesa uno de sus periodos más oscuros en esos años. Un aspecto curioso de muchas de sus películas fue la evocación casi constante del Hollywood clásico, especialmente géneros como el film noir o la ciencia ficción. De hecho, el punk abrazó la cultura popular al mismo tiempo que rechazaba rotundamente lo que veía como sus valores hipócritas.
Finalmente, el punk retomó una idea que había sido pionera en los años 60 por artistas como Andy Warhol, Carolee Schneemann y Barbara Rubin. La creación de instalaciones visuales como el Exploding Plastic Inevitable de Andy Warhol, que había presentado la Velvet Underground. Las películas del Super 8 proyectadas siempre fueron parte de ese entorno. Estar en un club punk a finales de 70 era estar rodeado de imágenes en movimiento, algunas abstractas, algunas tomas de televisión, algunas versiones en Super 8 de clásicos de cine. Recuerdo personalmente una vez que escuché a los Ramones en Nueva York, mientras detrás de ellos se proyectaba la secuencia de los pasos de Odessa de Eisenstein. Super 8 también hizo algunos avances en las universidades estadounidenses en esos años. El bajo costo del equipo, el stock y el procesamiento lo convirtieron en una alternativa atractivo, especialmente porque cada vez más estudiantes querían estudiar cine. A fines de los años 70, estaba claro que el Super 8 era una gran promesa, ya que aparecía regularmente en casi todos los rincones del panorama mediático estadounidense. Curiosamente, en unos pocos años, el movimiento Super 8 colapsaría tan rápido como el movimiento de Regular 8. Como se mencionó anteriormente, la industria de la televisión estadounidense comenzó en serio en los años inmediatamente posteriores de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque gran parte de la televisión inicial era en vivo, había un fuerte deseo de grabarla y preservarla. Se probaron varios métodos hasta que finalmente el uso de cintas de grabación magnéticas del óxido de hierro se convirtió en el estándar de las industrias a finales de los años 50. En 1965, el mismo año que empezó Super 8, la compañía estadounidense Ampex puso en el mercado grabadores de cinta de vídeo algo portátiles, aunque al principio muy pesados, que usaban cinta de carreta a carreta de medio pulgada, intentando inundar el mercado, al igual que Kodak había intentado hacer antes. Ampex puso sus nuevos grabadores de vídeo a disposición de las escuelas y otras organizaciones culturales a un precio extremadamente bajo. Mi propia escuela secundaria adquirió una grabadora Ampex en 1970 y en mi tercer año, y la usamos para grabar tanto ensayos de obras teatrales como eventos deportivos. Las imágenes eran terribles, apenas visibles, pero el hecho de que pudieras verlas en inmediato, sin enviarlas a revelar como se haría con Super 8, fue una gran atracción. Kodak dejó de fabricar cámaras de Super 8 en 1981. Duró solamente 16 años, aunque continuaría fabricando película en Super 8 en una variedad decente de película virgen hasta mediados de la década de 90. Cuando trabajé en el Instituto de Arte de Chicago en la década de 80, había una apasionante división entre los departamentos de cine y el departamento de vídeo. A mediados de la década 90, tales divisiones simplemente desaparecieron, ya que el concepto de convergencia de medios, con personas filmando al menos por un tiempo en película, pero luego editando y terminando en digital para un producto final en celuloide o en formato digital, era más o menos regular. Ahora, por supuesto, la parte de celuloide de este procedimiento prácticamente ha desaparecido, a menos que seas Quentin Tarantino o Christopher Nolan. La producción de Super 8 continúa hoy.
Con el cierre de los laboratorios de cine que podían procesar Super 8, la mayoría de sus defensores ahora manejan el desarrollo y el procesamiento de películas por su cuenta, ofreciendo otra área para su expresión e intervención artística. Quizás la gran contribución de Super 8 fue lo que podríamos llamar su impulso democratizador. Era barato, fácil de usar y eventualmente también podía tener un sonido de alta calidad. Con una inversión de unos pocos cientos de dólares y sin formación, cualquiera podía empezar a hacer películas. Super 8 permitió a la gente común simplemente poner sus historias en la pantalla, ya sea que quisieran contarlas de manera abstracta, como diarios o en forma de imitaciones baratas de películas serie B o de televisión. Super 8 fue quizás el precursor más claro que tenemos del movimiento que sigue impulsando a los cineastas a recoger sus GoPros, sus tabletas o incluso sus teléfonos. En los años 70 y 80, los grandes enclaves artísticos estaban en las grandes ciudades como Nueva York, Berlín o París. Las películas que comentaban sobre política y cultura solían realizarse allí y verse en proyecciones en festivales allá. Super 8 imaginó un fenómeno mundial moviéndose mucho más allá de los centros y árbitros tradicionales de la cultura. No es casualidad que los dos festivales de cine exclusivamente Super 8 más importantes que surgieron en la década de 70 fueron en Caracas y Teherán. La verdadera distribución de películas en Super 8 nunca despegó, pero hoy en día ese sueño de un movimiento mundial es mucho más posible gracias a las plataformas de distribución digital. Super 8 eventualmente puede verse como el ensayo general para el mundo de los medios que estaba a punto de emerger. Gracias y espero que la próxima vez que haya este seminario en México tengo la posibilidad de visitar ese país y a la gente de este festival tan queridos para estar con ustedes más una vez. Gracias por escucharme y buena suerte con el resto de la conferencia.